Buenas tardes. A continuación vamos a presentar la comunicación que lleva por título Fuentes documentales para la formación de la identidad histórica en el profesorado de educación primaria. Esta comunicación está realizada por los profesores de la Universidad de Córdoba, el doctor Rafael Guerrero Lecalde, Patricia Suárez Álvarez, Miguel Jesús López Serrano y Silvia Medina Quintana, pertenecientes al grupo Índices, Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, que se integra dentro del Departamento de Didáctica Específica de la Universidad de Córdoba. Como pueden observar, dividiremos esta intervención en 4 grandes bloques, empezando por la introducción, la metodología, los resultados y finalizaremos con el bloque o el apartado de conclusiones. En este primer apartado de introducción tenemos que destacar que la enseñanza didáctica para la adquisición del conocimiento histórico para una formación integral en valores, identidades y espíritu crítico en el profesorado tiene como objetivo el que nuestro alumnado pueda lograr un breve acercamiento al pensamiento histórico y, por ello, una progresiva adquisición de una conciencia histórica y crítica que le sirva para ir desarrollándose como una persona racional y autónoma. En este sentido, aprender a razonar históricamente es uno de los primeros pasos para la incorporación de una perspectiva crítica en relación a las fuentes documentales históricas. Este elemento se plasma en las diferentes metodologías de comparación entre distintos tipos de documentos que presentan un mismo hecho histórico o social para ir logrando poco a poco una comprensión efectiva de las posibles manipulaciones, conocimientos de la realidad, prejuicios, etc. En este sentido, la relevancia del uso de las fuentes primarias y secundarias y en muchas ocasiones igualmente terciarias en las tareas de enseñanza-aprendizaje de la historia radica en la importancia de estas para ir configurando estos pequeños esquemas cognitivos que despierten, entre otras cosas, la curiosidad del estudiantado y que, a su vez, puedan propiciar que se tenga un rol activo que propicien pues, una formación de un sentido de identidad crítico y propio que le lleven a convertirse en un futuro en ciudadanos europeos. Así pues, en esta pequeña intervención pretendemos abordar someramente si se han alcanzado los objetivos planteados en la realización de una práctica innovadora que aquí en este congreso presentamos, cuya finalidad no es otra más que la comprensión de ese concepto que en ocasiones es tan abstracto como el de la identidad, del reconocimiento de las diversas tipologías que conforman las fuentes que se van a utilizar a la hora de llevar a cabo esta práctica, la identificación de los elementos distintivos de una cultura, de una sociedad, de elementos propios de una religión que se han dado pues, a lo largo del tiempo y por ello ir fomentando el pensamiento crítico personal a la vez que en un ejercicio de carácter grupal, pues desde una perspectiva que esté alejada de los estereotipos varios. En este segundo bloque, referente a la metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto de innovación, comentar que en consonancia con estos aspectos que hemos comentado brevemente, se van a desarrollar una pequeña investigación mediante un análisis cualitativo para ir abordando la percepción que tiene el alumnado, en este caso del tercer curso de educación primaria, de la asignatura de didáctica de las ciencias sociales, cuya muestra estaba integrada por unos 110 alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, sobre el uso, como hemos comentado, de las fuentes documentales como un recurso totalmente válido para la enseñanza del concepto de identidad desarrollado o llevado a cabo durante el curso académico 2020-2021. La metodología, como decimos, que se llevó a cabo, que hemos utilizado para realizar esta actividad, pues estuvo caracterizada por ser participativa, flexible y tomando como punto de inicio la experiencia del aula y estableciendo una serie de fases o de etapas, pues, las cuales estuvieron bien delimitadas
sus funciones correspondientes con una única finalidad, que era la de fomentar ese pensamiento crítico e histórico y vincularlo a esa comparación histórica que es la propia naturaleza del ejercicio que vamos a llevar a cabo. Como hemos comentado, una vez que estuvieron bien delimitadas y estructuradas las fases en las que se desarrollaba o se estructuraba la actividad, que por cuestiones de limitaciones temporales no podemos extendernos ni relatarlas, simplemente comentar que se formularon una serie de objetivos generales y específicos. Dentro de los generales, destacar que se plantearon esa búsqueda de una metodología válida para la utilización didáctica de estas fuentes primarias y secundarias, pues como un recurso educativo totalmente válido y vigente para la formación, como hemos comentado, de ese sentido de identidad crítico y propio, pues que se dé dentro de la aula de educación primaria. Igualmente, se plantearon una serie de objetivos específicos, que son los que tienen en pantalla, entre los que destacamos el primero, que es el incrementar esa comparativa pasado-presente, para que sea el nexo de unión entre las personas de tiempos pasados, tiempos pretéritos, con las que viven en la actualidad. Igualmente, se intentó estimular la reflexión y ese pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, favoreciendo pues las técnicas del descubrimiento, de investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, por supuesto. Igualmente, se fomentará y se fomentó el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencia, con la realización por parte del alumnado de pequeños trabajos de investigación y de actividades que estuvieron integradas para que permitieran avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una de las competencias establecidas, pues al mismo tiempo. Y por último, pues se intentó provocar el conocimiento de las pequeñas labores archivísticas, con su metodología, su función social, sus características y las posibilidades para la investigación y la docencia. Una vez realizada la actividad, se pasó un pequeño cuestionario para calibrar el grado de aceptación, la percepción que tenían los estudiantes sobre la actividad realizada. El cuestionario estaba estructurado en 3 grandes bloques: las variables sociodemográficas, otro relativo a la realización de la actividad propuesta y el último referente a las fuentes documentales y su didáctica. Estuvo realizado por 110 alumnos y alumnas de la asignatura de didáctica de las ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación, correspondiente al grado de educación primaria. Entre los resultados, que pasaremos a comentar brevemente por cuestiones de tiempo, destacar que hay una masiva presencia del sexo femenino en cuanto al alumnado. Igualmente, destaca que en los datos relativos al lugar de residencia, la mayoría de nuestro alumnado tenía su domicilio en Córdoba capital, seguido de poblaciones de la provincia, destacando Bujalance, Montoro, Fuente Palmera, y una muestra breve o residual que tenían su lugar de residencia en otras provincias. Destaca el caso de Jaén, de Albacete, etcétera. En cuanto al análisis de las preguntas realizadas a nuestro alumnado, destacar una pequeña muestra de ellas, la concerniente a la formación que habían tenido sobre fuentes documentales a lo largo de su formación académica. Destaca que una amplia mayoría nos dice, el 67,9%, que han tenido formación en cuanto al uso de las fuentes documentales, mientras que el 32,1% nos expresan que nunca han realizado ninguna práctica o han tenido formación sobre el uso de labores archivísticas con fuentes documentales, etcétera. Al hilo de la pregunta anterior, planteamos una de naturaleza similar. Considera necesario recibir la formación sobre fuentes documentales. Como pueden ver en pantalla, las contestaciones fueron muy diversas. Un 36,6% destacaba que servían para valorar la diversidad cultural, seguido de un 24,1% que destacaban que ese uso de las fuentes documentales servían para
conocer nuestro legado histórico. Igualmente, otra de las contestaciones que nos proporcionaron nuestro alumnado, con el 17,9%, destacaban que ese uso de las fuentes y ese conocimiento de nuestro pasado, más cercano o más remoto, servía para formarnos y tener una conciencia crítica como ciudadanos y ciudadanas. Para ir concluyendo este pequeño repaso de los resultados obtenidos, comentar que evidentemente estas preguntas vienen influenciadas por la formación que han recibido nuestro alumnado, tanto en su etapa universitaria como igualmente en secundaria o incluso en primaria. La siguiente pregunta que derivaba sobre la utilización didáctica de las fuentes documentales para fomentar esa identidad individual o ese pensamiento crítico, pues a la vista de los resultados obtenidos, destacar que ellos mismos son conscientes de la necesidad que hay para comprender qué significa pues todo el uso de las fuentes documentales y la información que ellas contienen, pues son útiles para su formación personal, para el acercamiento de los niños y de las niñas de educación primaria, pues son un material imprescindible para ir formando esa identidad y esa conciencia crítica sobre lo que significa ser ciudadano. Para ir concluyendo, entramos en el apartado de conclusiones y comentar que la enseñanza de la historia o del uso de las fuentes documentales, pues se produce desde una perspectiva pues parcelada e inconesa. Hay que comentar que los hombres y las mujeres que viven en sociedades pues protagonizan esa historia única, indisoluble, ya que todo proceso histórico pues emana de resultados económicos, culturales, religiosos, etcétera, que se producen de manera coetánea y que se encuentran en muchas ocasiones protagonizados por las mismas personas. Igualmente, con la realización de esta práctica se ha puesto de manifiesto el valor pedagógico o académico de las fuentes documentales pues para esas tareas de enseñanza-aprendizaje que sirvan para potenciar ese pensamiento crítico o ese juicio crítico pues desde una perspectiva de respeto, de compañerismo y extrapolando esos contenidos de las fuentes documentales para su comparación con las problemáticas que hoy día se dan en nuestras sociedades. Igualmente, pues en este sentido también eso, comprender que como bien hemos analizado en el cuestionario, los alumnos entienden que es necesario que el docente tenga o haga un ejercicio de revisionismo a priori y en el que cuente con la participación del alumnado para preparar esta actividad, lo que propicia que haya un alto grado de motivación, pues, en la búsqueda de información y que esto sirva para extraer, como comentamos, el máximo provecho de esta experiencia didáctica. Y para finalizar, comentar que creíamos que un objetivo fundamental a la hora de llevar a cabo este ejercicio es que en última instancia nuestro alumnado deba de entender que este uso de las fuentes pues es una parte fundamental en su formación para la consecución o para conseguir un objetivo que es el aprendizaje significativo como parte de no solo su formación académica o pedagógica, sino también que sea parte primordial de su formación personal y crítica. Por último, mostrar unas pequeñas pinceladas de referencias bibliográficas que hemos utilizado para llevar a cabo la comunicación, que pueden ampliar una vez que se publique el libro de actas, pues pueden consultar de una manera más pormenorizada toda la bibliografía que se ha utilizado. Y sin más, muchísimas gracias y quedo a su disposición por si hay cualquier duda o consulta en los comentarios de YouTube. Muchas gracias y hasta luego.